por supuesto, para entender, para conocer un poquito qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando tras el colapso del edificio de Miami, edificio que colapsó el 24 de junio, Monty, y que hasta la mañana de este día por lo menos ya tenía 12 muertos y 149 desaparecidos. Ahí estamos viendo imágenes que son de alto impacto. Devastadora, una tremenda tragedia humana la que se vivió en la localidad de Surfside. Esto está en el condado de Miami-Dade y lamentablemente hasta el día de hoy todavía existe más de un centenar de personas desaparecidas, Alfate, entre ellas compatriotas nuestros y varias personas latinas que viajaron justamente a Estados Unidos para poder vacunarse. Hoy día vamos a revisar todas las teorías que versan respecto a qué es lo que le ocurrió efectivamente a este edificio y en donde incluso no están exentas las teorías conspirativas que ya comenzaron a salir del día de ayer con bastante contundente información al respecto para tener asidero. Pero ya acá en el panel, conversando antes de dar inicio a este programa, decíamos de que esto era algo completamente evitable porque la suma de balance de hechos que estaban prospectándose sobre este edificio es que el principio del fin estaba por venirse, con daños estructurales, con la voz de los expertos diciendo de que los problemas que tenía ese edificio se venían arrastrando, escúcheme bien, por décadas. Una vez más, las opciones económicas eran tan costosas que ya ni siquiera valía la pena vivir ahí ni arreglarlo, porque era mejor comprarse prácticamente otro departamento o hacer el edificio renovado por completo. Entonces, finalmente aquí parece que, más allá de todas las teorías que vamos a exponer, esto que era completamente, insisto, evitable, la verdad es que por primera vez, porque esto no es común en Estados Unidos, la voz de los expertos no fue escuchada y estas son las consecuencias. A mí me parece que este es un tema muy interesante. Yo me pegué una pequeña obsesionada cuando ocurrió, porque acá hay algo que es un tema, estos son los temas que están debajo de la alfombra que nadie quiere tocar. Esto es como decir, oye, ¿se está hundiendo Venecia? No, parece que no, porque hace poco podían entrar los cruceros, incluso a un lugar donde no debería estar permitido. Pero nadie quiere decirlo. ¿Alguien quiere decir que se está hundiendo Miami? No, nadie quiere decirlo. ¿Alguien quiere decir que posiblemente no es buena idea construir en todo lo que es Miami Beach, Surfside y todos los lugares que tiene Miami en cualquier lugar del mundo? Exactamente, sobre todo en un lugar donde tú no puedes tener subterráneos. Si tú te das cuenta, aquí ya estoy como Lucho Jara más o menos, así como sabiendo todo de Miami. Si tú te das cuenta en cualquier mall, saluda a Douglas, Chino Ríos, puros próceres que mandamos para allá para que nos hicieran un buen camino. Ahí tú te das cuenta que los malls tienen edificios de estacionamientos, no son subterráneos. Entonces, hay un tema respecto a la tierra en este lugar y yo creo que en esta pasada nadie quiere hacerse cargo y nadie se hace cargo porque el negocio es muy bueno. Todavía todos tenemos la idea de que vivir en un departamento frente al mar es lo más lujoso que hay. Que es así, es carísimo. Claro, y cuando termina siendo lo más peligroso, estamos hablando de departamentos que valían entre 600 y 800 mil dólares. O sea, estamos cercanos al palo verde. Oye, ¿les parece si vemos un titular para continuar con esta conversación? Justamente nos vamos con el titular de la BBC, que dice: el edificio que colapsó se estaba hundiendo hacia décadas, pero eso solo no explica el derrumbe. Yo creo que esto justamente es muy importante porque acá habla de una suma de factores. No es solamente que se haya estado hundiendo poco a poco según los estudios que ya tenían hace bastantes años, desde la década del 90, ¿cierto?, distintos científicos, sino que también tiene que ver con daños estructurales bastante serios que ya vamos a empezar a revisar. Y acá, Monty, yo me hago de inmediato la pregunta: ¿es válido entregar todo el análisis de daños, de posibles daños estructurales siempre en manos de privados? Porque acá efectivamente este edificio, y lo vamos a ver en detalle, el 2018 ya se había hecho un informe donde se hablaba de daños estructurales severos, gravísimos, sobre todo en la parte de la piscina techada, donde de alguna forma habían filtraciones, la piscina no estaba con inclinación, estaba de manera recta. O sea, hace mucho rato que los privados habían dicho, esto hay que mejorarlo, porque son daños severos. Pero ¿dónde está el organismo estatal que regula que más allá de que yo te haga ese estudio, tú me cumplas con lo que te propone ese estudio? ¿La pandemia tuvo algo que ver? Pregunta. ¿Postergar todo esto? No sé, dejemos en paz la COVID-19. Porque hay un informe del 2018 efectivamente que declaraba severos daños estructurales y se dice que por la pandemia estuvieron ahí aplazando estos arreglos para la recertificación que corresponde este año 2021 por los 40 años. Claro. Pero hiciste una excelente... Que además la hace la misma empresa que hizo la certificación del 2018. Ya, eso no debería permitir. Son la misma empresa. Pero mira, a tu pregunta, Michael, súper al callo, porque mira, hay un informe que hace el Washington Post en donde revela que los constructores de este edificio en el año 81, que es cuando empezó a edificarse, fueron acusados de pagar coimas
al municipio, al condado, digamos, de Miami-Dade, para poder construir, porque ellos tenían una especie de problemas con las alcantarillas. Entonces ellos lo que hacen finalmente para poder elevar esta construcción es pagar el 50% de lo que deberían haber pagado para que les dieran estos permisos, y esto es una declaración que hacen como constructoras que son rivales, por así decirlo, por la competencia, en donde ellos siempre acusaron tratos especiales por esta constructora de este edificio del Champlain Towers, y ellos decían, nosotros estábamos en el mismo proceso, sin embargo nosotros nos dejaron esperando. ¿Por qué ellos pudieron hacerlo? Porque pagaron la mitad de lo que tenían que haber pagado por el tema estructural de las alcantarillas, empezaron a construir, y después de eso se supo que esta misma constructora había financiado campañas electorales de al menos 2 personas que trabajaban en el ayuntamiento del condado de Miami-Dade. Entonces al final hay todo un entramado, y es muy buena tu pregunta, Mike, porque al final aquí vemos cómo se da este entramado de los públicos y privados, finalmente, en donde todos agarran y donde todos se benefician, porque uno logra sacar adelante su proyecto, el otro logra financiar su campaña política, y al final todos hacen la vista gorda con problemas que son severamente importantes de resolver, y no es llegar y levantar un condominio. Es que o sea, tiene que haber un estudio responsable, porque al final estamos hablando de la vida de cientos de personas. Nadie hace su pega real, me da la sensación, Salfate, porque acá efectivamente y Lama lo decía, Miami y Estados Unidos son bien jodidos con el tema de Estados Unidos en general, de la rectificación, ¿cierto? De la recertificación que tienen que hacer cada 40 años. Pero acá había un informe que les quiero leer muy breve, el informe del 2018, yo lo traducí con mi inglés británico. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, el informe, entre otras cosas, decía, sí, es que es británico. Poco entendido. Dice, si no se reemplaza la impermeabilización en un futuro cercano, la extensión del deterioro del concreto se expandirá exponencialmente. Acá están hablando de la piscina techada, efectivamente, porque la impermeabilización estaba pésimo. Dice, el reporte también descubrió abundantes grietas, abundantes desprendimientos, y además algo muy importante que descubrió este informe, que habían ciertos arreglos que se habían realizado a la edificación hace un par de años atrás, pero que ya no servían esos arreglos. Eso hablaba de que efectivamente la mano de obra que se había utilizado había sido pésima, no solamente en la construcción, sino que en el arreglo de ciertos fallos. Ahí es cuando falta, a mi juicio, un organismo estatal que diga, ¿sabéis qué? Te están avisando que esto se va a terminar por desplazar y básicamente va a colapsar el edificio. No saco nada tenerlo en papel. Alguien tiene que obligar a que se cumpla. Bueno, fíjate que esto se ha comparado por ahí en un noticiario norteamericano. Hacían un paralelo como cuando uno va al dentista. Cuando ven que una muela, digamos, tiene algún tipo de daño, alguna caries profunda, entonces dicen, ¿sabéis que aquí esto solamente se salva si hacemos un tratamiento conducto, algo ya importante, así como empezar a picar heavy? Claro. O en algunos casos se dicen, ¿sabéis qué? Lo mejor yo creo que vamos a tener que retirar la muela. Y un implante. Y algunos dicen, ¿sabéis qué? Yo creo que puedo repararla, y ahí me pongo de acuerdo, digamos, con el paciente y tratan de salvarla, pero cuando hago eso, amerito que tiene que haber, decían en este noticiario, como una especie de permanente certificación para ver cómo va ese arreglo, claro, si sigue aguantando en el tiempo. En este caso, todos los balances que se hicieron iban un poco cada vez peor. Decían, lo que se trató de hacer no funcionó y ahora esto está peor que cuando partimos. Lo segundo que se intentó hacer se ha estado aplazando y ahora es urgente y ahora ya está en otra categoría de peligro. Y finalmente el tiempo terminó comiéndose. Y lo que tú decías, a ver, el caso de que haya habido o no coima, cuando hubo el terremoto del año 2010, los edificios que quedaron con daño estructural en la región metropolitana, más otros que se cayeron en otros lugares como el de Concepción, que estaba precisamente, digamos, en un terreno, digamos, que no correspondía a hacer una edificación de esa envergadura, tenía que ver con la facilidad que se saltaban las normas de ingeniería en la construcción de edificios. Vale decir, yo creo que las leyes para poder levantar un macizo de ese tamaño son las correctas. Ahora, de cómo trampean para hacer un edificio igual, con la mitad de los costos de los materiales, con otro tipo de velocidad, ahí es donde en algún momento algún tipo de cataclismo, o en este caso el tiempo, termina echando abajo, mientras los otros ya están jubilados hace tiempo.